Bueno, avanzando entonces en el análisis de esta función jurisdiccional que tiene el Poder Judicial, que dijimos que, era que es la más conocida, ¿m? Podemos decir que, bueno, que es la actividad que tiene el Poder Judicial a su cargo de administrar justicia, digamos, en todos aquellos casos en los que surja alguna diferencia o controversia, digamos, de intereses, digamos, entre los ciudadanos, y que el Poder Judicial va a ser el organismo que se encargue de dirimirlo mediante la aplicación de la ley vigente. En ese sentido, esta función jurisdiccional ha sido muy trabajada, digamos, por los procesalistas más que nada, digamos. Y así tenemos, por ejemplo, autores como el italiano Galamandrei, que se refiere a la función, digamos, jurisdiccional como la aplicación e interpretación en casos ocurrentes de normas jurídicas. Tenemos que tener presente entonces que en el caso de un conflicto de intereses entre una parte actora y una parte demandado, el Poder Judicial, digamos, es el órgano encargado de dar solución a ese conflicto de intereses mediante la aplicación, digamos, del derecho que se encuentra vigente. El derecho vigente implica no solamente, digamos, leyes, o sea, son normas, son principios, también son valores, digamos, el espectro del derecho es mucho más amplio, digamos, que solamente la ley, digamos. Entonces, al principio, digamos, solamente aplicaba la ley, esto que hablábamos que era la boca de la ley, pero hoy por hoy, digamos, el espectro está mucho más diversificado y es mucho más amplio, ya no solamente es la ley lo que aplican los jueces, sino también que es, sino que también tenemos que tener en cuenta principios jurídicos y valores, digamos, que deben ser tenidos en cuenta, digamos, deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver estos casos de conflicto. Bueno, entonces la función jurisdiccional, bueno, si hacemos un análisis etimológico, digamos, de la palabra jurisdicción, viene del latín, que significa jurisdictio, es decir el derecho. Esto nos puede dar entonces un poco la pauta, digamos, cuál es el rol, digamos, o la función que tiene a su cargo el Poder Judicial en base, digamos, a esta palabra, digamos, que es en consecuencia decir el derecho. Es una potestad, digamos, que ha sido atribuido por la misma Constitución a un órgano específico del Estado para que investigue la verdad y para que actúe en un caso concreto la ley sustantiva. Esta ha sido la definición que ha dado otro procesalista clásico de nuestro país que se llama Vélez Mariconde. Otro autor, digamos, Arneluti, dice que, este es italiano, dice que es la actividad de aplicación del derecho que actúa sobre el conflicto de intereses, la lite extendiendo a su justa composición. Esto es lo que dice Carneluti, referido, digamos, o definiendo qué es la función jurisdiccional. La conclusión que podemos sacar, digamos, de estas definiciones que se pueden encontrar en la doctrina es que la jurisdicción, digamos, la función jurisdiccional es una potestad, es un poder deber. Y acá tenemos que aclarar, digamos, que es un poder deber en cuanto que si bien el juez tiene la facultad de juzgar, también tiene la obligación de hacerlo. Esta aclaración la realiza, digamos, otro procesalista muy conocido, muy importante, un procesalista uruguayo de apellido Couture. Seguramente cuando vean la materia procesal, derecho procesal, digamos, van a tocar, digamos, y van a estudiar a este autor que es bastante importante. Entonces, podemos decir, siguiendo con este tema de la función jurisdiccional, que es una potestad que está monopolizada por el Estado. Acá, digamos, tenemos que tener presente esto, digamos, de la monopolización por parte del Estado. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque a través de la monopolización por parte del Estado de la administración de justicia, se suprime toda posibilidad de que los particulares hagan justicia por mano propia. Entonces tenemos que tener presente que solamente el Estado, a través del órgano jurisdiccional que está establecido a través de la Constitución, es la que suprime los conflictos entre particulares mediante la aplicación del derecho. Y en virtud de esta potestad, atribución, poder, deber, de monopolización de la administración de justicia que tiene el Estado, podemos decir que la jurisdicción, además de ser
una potestad, poder deber, también es una función del Estado. Es una función del Estado que surge, digamos, una función que tiene el Estado de manera obligatoria, digamos, y por eso inclusive se encarga, digamos, de garantizar, digamos, en el artículo 4, 5, digamos, la Constitución, que el Estado tiene que garantizar la administración de justicia. Es una función sumamente importante, entonces, que hace, digamos, a uno de los pilares fundamentales de un Estado constitucional democrático. Bueno, tenemos que tener presente, digamos, un caso que ha despertado algunas controversias, que es la denominada jurisdicción administrativa, que es cuando la ley le da funciones jurisdiccionales, es decir, la posibilidad de aplicar las leyes a órganos administrativos. La ley muchas veces puede ser, digamos, que le otorgue estas facultades de interpretar normas y aplicarlas a órganos que son administrativos. Entonces aquí, digamos, se ha generado alguna controversia, como es con relación al tema, digamos, de la jurisdicción, digamos. Hay un sector de la doctrina publicista, de la doctrina que es administrativa, digamos, que admite, digamos, la existencia y la posibilidad de que haya una denominada jurisdicción administrativa. Pero, digamos, hay otros autores que la rechazan, los que se enrolan en la primera tesitura, en la primera postura, son Bielsa y Marienhof, es decir, que admiten, digamos, que exista una jurisdicción administrativa. Pero hay otros autores, como Ser Gorditas, que por ejemplo lo rechazan, porque dice, digamos, de que la jurisdicción es sí o sí judicial y es imposible, digamos, de que pueda haber, digamos, una jurisdicción administrativa, porque no estaría cumpliendo con uno de los requisitos más importantes, que es la administración, digamos, de la jurisdicción, que es la imparcialidad. En este sentido tenemos que tener en cuenta que los tribunales administrativos, como pueden ser el Tribunal Fiscal de la Nación o puede ser un tribunal de falta, digamos, no son imparciales, no son independientes, porque dependen del Poder Ejecutivo. Y entonces con esta naturaleza, digamos, siempre, digamos, va a estar cuestionado, digamos, su imparcialidad. Bueno, la Corte Suprema de la Nación de alguna manera zanjó, digamos, esta problemática sobre la posibilidad o no, digamos, que se otorguen funciones jurisdiccionales a órganos administrativos a partir del caso Fernández Arias, allá en 1960 aproximadamente. Admite entonces, digamos, que esta posibilidad, digamos, de la existencia de funciones de una función jurisdiccional por parte de órganos administrativos, pero digamos, pero dice que tiene que tener sí o sí, digamos, un control judicial suficiente y que se tiene que respetar el derecho de defensa de los particulares, es decir, el artículo 18. ¿Qué quiere decir, digamos, que tenga que estar sujeto de control judicial suficiente? Bueno, de que de alguna manera, digamos, este órgano administrativo, cuando aplica el derecho, digamos, uno tiene que tener la posibilidad, digamos, de recurrir, digamos, por fuera en el Poder Judicial y cuestionar, digamos, la interpretación y la aplicación que ha hecho, digamos, ese órgano administrativo. Por otro lado, digamos, tiene que estar establecido por ley, digamos, esta función jurisdiccional de ese órgano administrativo y se tiene que garantizar, digamos, el debido proceso, digamos, que dentro, digamos, de esa actuación administrativa que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa. Bueno, esto es un poco el panorama hasta acá, digamos, de estos primeros 3 puntos que tenemos, digamos, en el programa relativos al Poder Judicial, referido, digamos, a el Estado constitucional democrático y la función jurisdiccional y la función de control de constitucionalidad.